buenos días, hoy es lunes 6 de junio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Franklin Galarza, a propósito de la reunión que mantendrán con los gobiernos seccionales con el presidente de la República para coordinar acciones más efectivas contra la delincuencia. Y el escritor, periodista, miembro de la Academia de la Lengua Ecuatoriana, quien además integra la Comisión Nacional Anticorrupción, Simón Espinosa. Él hace una propuesta ante el caos institucional, como lo llama, de una profunda ética pública y de seguridad que vive el Estado. Lo vamos a revisar, pero antes vamos con información destacada. Este fin de semana cientos de personas en la provincia de Santa Elena y también en Guayaquil marcharon en contra de la inseguridad. Ellos afirman que a diario son víctimas de robos y testigos de muertes violentas. Le exigen a las autoridades tomar acciones más certeras ante la ola delictiva. Se vistieron de negro y caminaron por las calles de su provincia, exigiendo una sola cosa, una Santa Elena segura. Son cientos de ciudadanos que afirman que la delincuencia los acecha. Es de todos los días, no se camina tranquilo, salimos con miedo, el turismo también no quiere estar en las calles porque está atemorizado, entonces es un clamor, una voz que hemos alzado. Recorrieron hasta llegar al municipio de Salinas. Los 370.000 habitantes de la provincia de Santa Elena están respaldando este evento. Está respaldando a los ciudadanos que estamos al frente de esto, que realmente somos voceros de ellos, nada más. Luego avanzaron hasta el Cantón La Libertad. Ahí se sumaron cientos de estudiantes de la Universidad Peninsular de Santa Elena. Es la primera vez que salimos en lucha por la seguridad. Los robos han aumentado y para eso instamos a las autoridades competentes que hagan hincapié en que nos brinden la seguridad necesaria. Diariamente sicariatos, diariamente robos en locales comerciales. En Guayaquil también marcharon. La tarde del sábado se tomaron la avenida 9 de octubre, portando carteles con imágenes de familiares que han perdido a causa de la delincuencia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Y hoy se va a desarrollar el primer encuentro por la seguridad nacional. Están invitadas alrededor de 300 autoridades de todo el país, alcaldes, prefectos, gobernadores, con un solo objetivo: delinear un plan nacional de seguridad, fijar objetivos comunes y acciones conjuntas a emprender en todo el país para garantizar la seguridad ciudadana. Es sin duda histórico y puede constituirse en un punto de referencia a favor de la paz. Pero sobre todo, antes de la reunión, los asistentes deben tener muy claro algo, y es que la ciudadanía quiere respuestas inmediatas. Vamos a hablar con Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, alcalde de Morona, Santiago. Alcalde, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días a los colegas alcaldes y alcaldesas del país y al pueblo ecuatoriano. Los municipios apoyan en lo que pueden a la Policía Nacional. Otros, en cambio, se apalancan en que la Constitución indica que la primera competencia del Estado central es precisamente la defensa nacional, la protección interna y el orden público. En la práctica tenemos que muchos municipios respaldan efectivamente con cámaras de seguridad, con vehículos, con equipos de comunicación. Hay municipios incluso que cobran tasas por seguridad. Pero, ¿se puede hacer algo más? Por supuesto, mi estimado Lenin, desde el municipalismo reconocemos que la competencia de seguridad ciudadana es exclusiva del gobierno nacional. El Estado ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución, tiene que garantizar la sana convivencia, la paz social, y los municipios somos parte del Estado ecuatoriano. Y de acuerdo al COTAD, nosotros tenemos como alcaldes y alcaldesas la obligación de crear y poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad Ciudadana, donde deben ser parte la Policía Nacional, la Intendencia, la Administración de Justicia, la Fiscalía y, por supuesto, el tejido social. La organización barrial ayuda y ayuda mucho. Entonces, no solo debemos desde los municipios apoyar en las consecuencias, los efectos de la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia, patrulleros, motocicletas, sino también en campañas de prevención. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Debemos trabajar en este tipo de acciones
con los establecimientos educativos, colegios, escuelas, universidades y sobre todo en el territorio, en los distintos barrios de las ciudades y cantones del país. Usted ha hecho referencia a que se debería crear los consejos de seguridad ciudadana, que lo dispone el COTAD. Hay algunos que ya lo tienen, la gran mayoría no, pero consejos de seguridad que hagan ¿qué? Porque amparados en la autonomía, cada municipio hace o lo contempla o lo planifica o lo proyecta como quiere, como mejor le convenga, como le alcance debido a la falta de recursos. Y así tampoco es la cosa. Bueno, si nosotros podemos hacer una evaluación lo que significa la inseguridad, son costos demasiado elevados. Hablar de justicia, de los centros carcelarios, de el sistema de salud, son efectos y rubros demasiado importantes. Creo que a la par, mientras el gobierno nacional hace lo que le corresponde, la policía, nosotros como municipios tenemos que trabajar en materia de prevención y precaución. Y ahí estamos en deuda. Nosotros no podemos darle la espalda a los ciudadanos. Si el presidente ha tenido a bien invitarnos a todos los alcaldes y alcaldesas, hoy recibimos con beneplácito esta invitación y la gran mayoría vamos a acudir a esta invitación. Franklin, a propósito de la deuda, a propósito de esa deuda, de los 221 municipios, ¿cuántos sí tienen, sí cuentan con estos consejos de seguridad ciudadanas que el COTAD ordena, manda a que se instalen en los cabildos? El 80% de municipios ya cuentan, mediante ordenanza tenemos aprobado este Consejo de Seguridad Ciudadana. La pregunta es, ¿está funcionando? Más de la mitad no están funcionando. Y por eso la invitación desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a todos los alcaldes y alcaldesas a dejar a un lado la retórica, la confrontación y en lugar de estar debatiendo a quién mismo le corresponde, es ponernos a trabajar de cara a los problemas que viven los ciudadanos. Hablar de seguridad ciudadana también es entender que estos flagelos están atentando y amenazando contra la gobernabilidad, contra la democracia y por supuesto nos desconcentra en el ejercicio de nuestras funciones y sobre todo la asignación de un presupuesto. Yo creo que esos presupuestos que también estamos generando desde los municipios para contribuir a la seguridad ciudadana podrían invertirse en agua potable, en alcantarillado, en vías, en iluminación, en parques, en jardines, en escenarios deportivos para darle alternativas y entender por qué viene la delincuencia. No es un tema aislado, esto tiene que ver directamente con el consumo de drogas y alcohol, esto tiene que ver con la falta de empleo, falta de trabajo y oportunidades para los jóvenes, para nuestros adolescentes que están vinculados directamente en estas redes de narcotráfico, de microtráfico, de pandillas, etcétera. Franklin, cuando llegó la pandemia, ante la falta de atención del Estado, los GATS, los municipios, empezaron a destinar dinero, ingentes cantidades de recursos para salud, para alimentos, para educación. Y resulta que esa tampoco era su competencia. Entonces, es decir, la seguridad no es asunto mío, no tiene mucho sentido. La voluntad tiene y mucho que ver aquí. Los municipios hoy la tienen. Lo hicimos porque no quedaba de otra, estimado Lenin. Hoy tampoco. Lo que en ese momento era, ante la inseguridad tampoco queda de otra. Lo que en ese momento era prioridad, obras, pasó a segundo plano. Lo que nos correspondía a los alcaldes era cuidar la vida de los ciudadanos. Y con los escasos recursos nos pusimos a trabajar en controlar esta crisis sanitaria. Hoy, si bien es cierto, la competencia no es exclusiva, no podemos dar la espalda al pueblo ecuatoriano. Aquella madre de familia que a las 7, 8 de la noche no puede salir a la calle, no puede descansar, no puede dormir porque sus hijos no han llegado a las 10, 11 de la noche. No pueden recibir sino el apoyo de sus alcaldes, que somos las autoridades en primer plano. Mire, estimado Lenin, yo lo que veo que esto es como la suerte de un conflicto armado, un conflicto bélico cuando defendemos la edad territorial. Cuando nuestros soldados están en línea de frontera, ¿qué hacemos desde la sociedad civil? Apoyamos con vituallas, apoyamos con alimentos. Este tema, sobre todo el crimen organizado,
a mi concepto son ligas mayores. La policía tiene que enfrentar porque está preparada. Los municipios no tenemos ni siquiera el personal especializado y los recursos, pero sí podemos apoyar con lo que acabamos de señalar. Sí, lo hemos venido haciendo. Por ejemplo, en mi ciudad, nosotros hemos invertido alrededor de $400.000 en postes inteligentes, 42 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, botones de pánico, bocinas, todo esto integrado al ECU 911. Lo han venido haciendo, lo hemos venido haciendo y vamos a tener que hacerlo, pero esto es una suerte de minga. No se trata de señalar y de precisar exclusivamente cuáles son las competencias de cada uno. Todos los niveles de gobierno en paralelo debemos ponernos a trabajar con ese mismo propósito, con ese mismo objetivo, porque queremos un país de paz y prosperidad. Franklin, ustedes en la Asociación de Municipalidades del Ecuador ya tuvieron una primera reunión virtual precisamente para analizar las estrategias de seguridad ciudadana y en esa reunión se discutió un aspecto. Los municipios tienen problemas de dinero. No es lo mismo la realidad de los municipios grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, que cuentan con más recursos, que la de los municipios pequeños. Pero hay algo más. No todos los municipios destinan los mismos porcentajes a inversión que a gasto corriente. Y es que hay gobiernos autónomos descentralizados que parecería están más preocupados de hacer conciertos, que tampoco son su competencia, o de elegir una reina, de preparar el evento, de destinar plata para aquello, que de preocuparse de la seguridad de sus habitantes. ¿Qué es lo que ustedes le van a plantear hoy al presidente de la República? Si bien es cierto, estimado Lenin y conciudadanos, hay muchas obras que realizar en el territorio y para eso se demanda de recursos. Y no solo hemos puesto la mirada desde la AME en el gobierno nacional, hemos gestionado recursos en la cooperación internacional. Más de $100 millones van a ser destinados a agua potable y alcantarillado, saneamiento ambiental. Hemos logrado alrededor de $4 millones de fondos no reembolsables para apoyar en la consecución de estudios y proyectos en los distintos municipios. Si bien es cierto, esas son las competencias exclusivas, hoy dependiendo de la realidad de una ciudad de la costa, de la sierra, de la Amazonía, pues estamos viendo con objetividad que eso es lo que no les deja dormir a nuestras familias ecuatorianas y desde el territorio no podemos, reitero, darle la espalda. Es por ello que hoy no queremos solo escuchar la propuesta del presidente, no queremos solamente ser parte de lo que determinan las autoridades desde el gobierno nacional. Hoy llevamos una propuesta, lo hemos debatido, lo hemos discutido en las reuniones que hemos tenido mediante Zoom con los alcaldes. Y es que nos vamos a comprometer a eliminar o rebajar las tasas, ¿sí?, en lo que tiene que ver a matriculación de motocicletas y vehículos que tengan relación directa con la seguridad. Es que vamos a comprometernos a mejorar los tiempos de respuesta en la aprobación de planos y permisos de construcción y también asignar recursos para la construcción de los UPCs. Y es que vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades, porque un municipio grande lo puede hacer, un pequeño tal vez no lo puede hacer. Entonces, todos de acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestra realidad local, vamos a apoyar en esa aplicación de la política pública, de ese plan nacional desde el territorio. ¿Y será que se lo logra? Porque una cosa es lo que se dice con la boca y otra cosa es lo que se hace desde el cargo. Se lo pregunto, alcalde, porque usted decía hace un momento, el tema se está politizando, ya está politizado, y se generan retóricas y narrativas y estamos en tiempos preelectorales y las agendas propias priman en algunos cabildos sobre los intereses de la población. Y en medio de este ambiente preelectoral y del crecimiento de las actividades de las organizaciones narcodelictivas, ¿le preocupa a la ciudadanía la posibilidad de que en la próxima campaña nos encontremos con candidatos del narcotráfico, financiados con plata de las drogas, que respondan a esos intereses? ¿Cómo lo evitamos? Yo creo que las autoridades de control tienen que hacer lo suyo y la ciudadanía, por supuesto, tiene que hacer lo suyo, denunciar. Si existen candidatos que están financiados por el narcotráfico, pues ya vamos a ver quiénes van a gobernar. Y eso sería muy grave, y eso ha pasado en estos últimos años en el gobierno nacional, ¿sí?, la narcopolítica. Y respecto del año electoral, yo sí tengo que señalar, he hablado por teléfono con el alcalde de Quito, con la alcaldesa de Guayaquil, con la alcaldesa de Esmeraldas. Pueden haber diferencias y discrepancias políticas, ideológicas, y eso no es nada nuevo. Lo importante es entender que aquí hay un problema y que todos debemos escoger de qué lado queremos estar.
del lado del problema, acechar. Si queremos ser parte de la solución, nosotros podemos contribuir mucho, dejando a un lado la retórica de sus discursos. Yo invito, hoy vamos a hacer muchos exhortos a la policía, a la Administración de Justicia y también a la Asamblea Nacional. ¿Cuántas leyes están represadas por estar en dimes y diretes, en debates si se queda o se va la presidenta Yori? Esa deuda que tiene la Asamblea Nacional la tiene que cancelar, la tiene que pagar, tiene que ponerse a trabajar en esas leyes que no solo van en beneficio de los municipios, sino de nuestras ciudades y nuestros cantones para juntos construir ese cantón, esa provincia y ese país que queremos. Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín. Buen día a todos. Son las 7:10 y más adelante estamos con Simón Espinosa, escritor, periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Él hace un planteamiento audaz para salir de la crisis institucional que vive el país. Una pausa y volvemos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene 7 días para presentar su impugnación a una solicitud de revocatoria de mandato. Esto una vez que el secretario del Consejo Nacional Electoral le notificara el 2 de junio. Luego será el Pleno del CNE el que acepte o no la solicitud para la entrega de formularios de recolección de firmas. Un día después del informe a la Nación, el colectivo denominado Coordinadora Nacional por la Revocatoria del Mandato de Políticos Demagogos presentó una solicitud de revocatoria de mandato del presidente Guillermo Lasso ante el Consejo Nacional Electoral. Fue firmado por su presidenta Kerly Carvajal. 8 días después, el 2 de junio, el secretario del organismo electoral, Santiago Vallejo, notificó al jefe de Estado. La documentación cumple con las formalidades establecidas. Admitido a trámite el procedimiento, corro traslado de la referida solicitud para que en el término de 7 días contados a partir de la notificación de este documento presente la impugnación, lo que no significa haya sido ya aprobada, indica el mismo secretario, pues el Pleno es quien debe hacerlo. El Pleno del Consejo Nacional Electoral contará con el término de 15 días, dentro de los cuales emitirá la resolución correspondiente admitiendo o negando la solicitud de revocatoria del mandato. Santiago Machuca es miembro del colectivo y espera el visto bueno del CNE para empezar con el proceso de recolección de firmas del 15% del padrón electoral del país en 180 días. El CNE, en aplicación de la Constitución y la ley, debería entregar los formularios tomando en consideración de que esto es una iniciativa ciudadana. Sin embargo, el analista Esteban Ron cree que será complejo el que se demuestre ante el CNE un incumplimiento del plan de gobierno de Lasso. El plan Creando Oportunidades no establece dentro de sus objetivos tiempos establecidos. Entonces, ¿qué podría señalar el presidente Lasso? Los objetivos que yo he planteado en el plan Creando Oportunidades están siendo cumplidos paulatinamente. El ministro de Gobierno se refirió a los términos en los que responderán al Consejo Nacional Electoral. Hemos buscado poner la casa en orden y yo creo que en este primer año de gobierno hay bastantes noticias positivas. Sabemos que puede haber algunos intereses ahí que quieran desestabilizar el sistema político en el Ecuador. No lo vamos a permitir. En todo caso, la respuesta del mandatario, que será tratada por el Pleno del CNE, junto con la solicitud de revocatoria, debe ser presentada hasta el próximo lunes 13 de junio. Y ya volvemos con Simón Espinosa, quien también es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Hay que dar reversa hasta la Constitución de 1998 para salir del caos institucional que atraviesa el Estado ecuatoriano. Lo analizamos al regresar. Simón Espinosa es periodista, escritor, docente e integrante de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ha sido testigo presencial de la historia contemporánea de nuestro país y se ha permitido presentar una propuesta. Le damos los buenos días. Don Simón, es un gusto contar con su presencia en este programa. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, don Lenín, y listo para sus preguntas. Antes de entrar a analizar la propuesta, don Simón, ¿cuál es el escenario que lo lleva a usted a presentarla? Y se lo pregunto pensando en que no es la primera vez que el Ecuador vive momentos de caos institucional y mejor no hablar de la profunda crisis de la ética pública que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué razón este sí es el momento propicio para proponer un cambio? Es el momento exacto para proponer un cambio porque, según mi parecer, en los 200 años
de vida republicana que se cumplirán pronto, la peor crisis o el peor momento de esos 200 años lo estamos viviendo aquí. Peor que la crisis que hubo en tiempo de García Moreno con los 4 gobiernos. Peor que la crisis de Ventimiglia con sus atrocidades. Peor que la crisis de los años 30 con sus múltiples gobiernos. Peor que la crisis de la derrota con el Perú. ¿Y por qué? Primero, porque fundamentalmente, tenemos una constitución que está hecha al modelo de Sao Paulo para dar todas las garantías y todos los derechos humanos. Curiosamente, no para el bien del país, sino para a través de ellos o mediante ellos impedir la buena marcha del gobierno, como acabamos de ver, querido Lenín, en esta cuestión del Consejo Electoral. Todo el mundo ahora con esta Constitución tiene tantos poderes que el pobre caballo ecuatoriano está frenado. Ahora, don Simón, usted ha señalado que el Estado de Derecho y la democracia republicana fueron extirpadas de nuestro estamento con la Constitución de Montecristi. Sin embargo, esta Constitución de Montecristi, imperfecta como toda acción humana, sí contiene algunos avances, bastantes, en derechos humanos. ¿O usted realmente cree que lo que se hizo en el 2008, que de lo que se hizo en el 2008, nada vale? No, pues hay elementos que valen. Pero, en primer lugar, toda constitución debe basarse en la ley. Y esa ha sido la tradición en todo el mundo, y esa ha sido la tradición en todas las constituciones ecuatorianas. El link, por decir así, que une a todas estas constituciones en que se basa en la ley suprema. En cambio, la del 2008 se basa en derechos humanos interpretados como políticas, al parecer, de quien gobierne. Y esto produce un caos. El problema es de discrecionalidad, entonces. ¿Cuál sería, don Simón, la propuesta? ¿Cuál es este planteamiento que usted le realiza al país? Bueno, el planteamiento que realizamos yo en nombre de muchísimos jurisconsultos de primera categoría es que con esta Constitución no se puede gobernar. Y lo estamos viendo. Primera premisa. Segundo, que volviendo a la Constitución de 2008, que es una Constitución bien estructurada, del 98, bien estructurada, podría gobernarse el país. Ahora ustedes dicen, don Simón, volver a la Constitución del 98 actualizada. ¿Cuáles serían esas actualizaciones? Las actualizaciones serían aquellas buenas disposiciones que tiene la Constitución de 2008 y otras como, por ejemplo, la elección de diputados o asambleístas de la segunda vuelta, que es muy importante. Sí. A su criterio, don Simón, quien debe impulsar esa iniciativa es el presidente de la República. Sin embargo, en el gobierno de Guillermo Lasso hay un problema, y es que no han podido comunicar de manera adecuada sus logros, que tampoco es que sean muchos. Y en un año de gestión ha sufrido un desgaste importante que no le garantiza respaldo popular a una iniciativa de este color. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, claro, todo esto depende del presidente, porque no es una iniciativa que pueda presionar efectivamente el pueblo. Él tendría dos caminos, ¿no? Como presidente constitucional puede hacer una convocatoria para terminar con la Constitución del 2008 y volver a la del
98. Esto es posible porque aunque en algunos artículos de la Constitución se prohíbe una nueva Constitución, primero, esta no es nueva, y segunda, hay una disposición final en que aclara que la Constitución de 2008 tuvo su real validez con la presentación de ella en un referéndum al pueblo, y el pueblo es la que le dio validez. Y como en derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hicieron, a través de un referéndum, es que ustedes plantean se debería derogar la Constitución del 2008 y volver a la del 98. Pero, don Simón, ¿por qué ese cambio? Este cambio de Constitución podría salvarnos. El Ecuador gobernado por la Constitución del 98 también era caótico y con serios problemas éticos. No tan inseguro como lo es ahora, pero en los otros aspectos no fuimos nunca modelo de nada bueno. Entonces, ¿qué nos asegura que, dando un paso hacia atrás, volviendo a la Constitución del 98, las cosas iban a ser mejores? Es una Constitución más estructurada. En la Constitución del 98 se hicieron los dos grandes avances que ha tenido el Ecuador: el cese de la guerra con el Perú y la dolarización. Además, estructuralmente es una Constitución bien hecha y no el mamarracho actual, porque con el mamarracho actual, mire cómo estamos. El presidente está atado. El Congreso no le deja gobernar. Ahí el presidente podría simplemente llamar a un referéndum o hacer una muerte cruzada, que a mí me gustaría más, porque entonces el presidente podría dar algunos decretos que le hagan avanzar al país, lo que está atascado en esta maldita asamblea, que no tiene ningún afecto del pueblo. Y con eso él tiene unos meses en que el Ecuador progresaría y ganaría la popularidad que perdió, y es muy probable que con una buena campaña pueda llegar a ser presidente. Este es el punto de vista de muchas personas. Simón Espinosa, y las cartas sobre la mesa. Gracias por acompañarnos, don Simón, esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín, gracias y un abrazo. De aquí terminamos las entrevistas, pero continúan las noticias en Televistazo en la comunidad. Mañana 6:55 volvemos en Contacto Directo.